Buenos días, estimados estudiantes. El presente video tiene como propósito exponer el tema de la flexibilización cuantitativa, llamada en inglés Quantitative Easing, que es el tema de la clase de Money and Banking para administración de empresas que tiene que tener lugar el día lunes 21 de febrero. Estamos grabando la clase porque el día lunes 21 de febrero del año 2022 no tendremos clase presencial, entonces la estamos dejando grabar. Al igual que en la semana anterior expusimos una estrategia de política monetaria conocida como objetivo de inflación, inflation targeting, en esta ocasión vamos a exponer una estrategia de política monetaria que se llama flexibilización cuantitativa, también conocida como quantitative easing, que ha sido y todavía es utilizada por varios países alrededor del mundo. Formalmente, la flexibilización cuantitativa consiste en una compra por parte del Banco Central de activos financieros que pueden ser bonos o acciones. Esta compra claramente se lleva a cabo a través de operaciones de mercado abierto y tiene como fin bajar las tasas de interés, incentivar el consumo e incentivar la actividad económica. En otras palabras, la flexibilización cuantitativa es una política monetaria expansiva. Sin embargo, no es cualquier política monetaria expansiva, sino que tiene dos características fundamentales. Los activos financieros que se compran tienen vencimientos de largo plazo. No se compran activos de corto plazo porque lo que el Banco Central está tratando de influenciar son las tasas de interés de largo plazo. Y en segundo lugar, la compra de activos, es decir, la expansión monetaria es grande, no es una expansión monetaria pequeña, contenida, focalizada, sino que es una compra a muy gran escala para poder tener el impacto deseado. Entonces, la flexibilización cuantitativa es una ampliación monetaria de gran escala que se enfoca en activos de largo plazo. ¿Qué sucede? La flexibilización cuantitativa es la respuesta a la trampa de la liquidez. Nosotros en el curso de Money and Banking estudiamos la trampa de la liquidez y la definimos como una situación en la cual las tasas de interés han sido influenciadas hasta ser prácticamente iguales a cero. Y en ese caso se pierde la habilidad del Banco Central para incentivar la actividad económica en el corto plazo. Porque después de bajarlas hasta cero, pues, ¿qué más se podría hacer, verdad? Cuando hay un problema de trampa de liquidez, entonces la única alternativa que tienen los bancos centrales es o estimular la actividad económica a través de la política fiscal o tratar de estimular la actividad económica a través de la política monetaria, pero en esta ocasión a través de una estrategia de flexibilización cuantitativa, tratando de influenciar no el corto plazo, sino el largo plazo. Si no funciona definitivamente la flexibilización cuantitativa, el único elemento, pues, para poder maniobrar en el ámbito del sector real de la economía, vendría a ser efectivamente la política fiscal, en cuyo caso podríamos esperar una política fiscal expansiva. También la podríamos llamar una política fiscal contracíclica, anticíclica, ¿verdad? Bajo el supuesto de que estuviéramos en una situación de recesión. Ahora, como cualquier política monetaria y económica en general, la flexibilización cuantitativa tiene varios riesgos. El primero de los riesgos es que provoque un incremento en los niveles de precio. Ese sería el primer elemento. Nos dice la teoría que ni el Estado ni los bancos pueden obligar a las empresas, ni tampoco a los consumidores, a adquirir créditos. Y asimismo, el Banco Central, de hecho, tampoco puede obligar a los bancos a colocar créditos. En última instancia, el Banco Central lo único que puede hacer es ofrecer incentivos para que estos créditos sean adquiridos
y por supuesto crear las condiciones monetarias favorables para que el crédito fluya, pero realmente no existen garantías. Si un banco central utiliza la flexibilización cuantitativa, pero esta falla debido a que es una expansión del mercado de dinero, podemos esperar un incremento en los niveles de precios. Pero si además de eso falla en reactivar la actividad económica, entonces la economía se encontraría en una situación que se conoce como estanflación, que es una situación con alto desempleo y altos niveles de precios. Otro riesgo es que, dependiendo del régimen cambiario que se ocupe en un país, especialmente si es un régimen bastante flexible como los de flotación sucia, una estrategia de flexibilización cuantitativa puede, por supuesto, como es de esperar, provocar una devaluación brusca de la moneda local. Por supuesto, el mismo Banco Central que lleva a cabo la flexibilización cuantitativa tendría que ser el encargado de intervenir en caso de que esto sea una flotación sucia. ¿Qué sucede? Una devaluación moderada y temporal puede en el corto plazo eh, ayudar a incrementar las exportaciones de un país vía la condición Marshall-Lerner, pero por supuesto una caída pronunciada del valor de la moneda lo que va a hacer pues, es empujar la inflación aún más al alza. Pues. Entonces hay algunos riesgos, pues este tipo de política monetaria no viene libre de riesgo. Un tercer riesgo es que esta política monetaria, la flexibilización cuantitativa, tenga un efecto que no es el efecto esperado. ¿A qué nos referimos con esto? Como mencionamos aquí en esta diapositiva, realmente no se puede forzar a los agentes a adquirir créditos y tampoco se puede forzar a los bancos a colocar crédito. En ese sentido, y como vamos a ver porque traemos ese gráfico más adelante, es posible que la flexibilización cuantitativa, aunque logre bajar las tasas de interés de largo plazo, puede ser que los fondos sean utilizados por los bancos para incrementar sus excesos de liquidez. Este es un efecto no deseado porque lo que quiere la autoridad monetaria es incentivar el crédito, pero si los nuevos fondos básicamente se almacenan en forma de liquidez, entonces no se está logrando el objetivo, ¿verdad? Nos dice la teoría, considerando las posibilidades, si la flexibilización cuantitativa se lleva a cabo en un contexto de crisis como es costumbre, no es de extrañar que un banco perciba el hecho de prestar dinero como una actividad riesgosa, debido a que existe una alta probabilidad de que no recupere el crédito o de que se le incremente la mora. Por lo tanto, puede optar por esta tercera opción y utilizar los fondos generados por la flexibilización cuantitativa para generar ingresos de bajo riesgo colocándolos en otras inversiones sin que dicha ganancia manifiesten una mejora en el sector real de la economía. ¿Qué tipo de mensaje se envía a los mercados cuando se utiliza este tipo de política? Básicamente es un mensaje de confianza. Al ser una compra a largo plazo y además una compra masiva de activos financieros, la autoridad monetaria está haciendo énfasis en su rol y su influencia sobre el mercado nacional y les está brindando la certeza a los agentes de que va a hacer todo lo que esté a su alcance para dinamizar la actividad económica, por lo tanto, mejorar los niveles de empleo y, en consecuencia, mejorar el crecimiento económico. Les traigo aquí, ¿verdad?, algunos países como ejemplo de uso de la flexibilización cuantitativa. Como ya hemos estudiado en la clase, en los Estados Unidos y en el resto del mundo, ¿verdad? Pero se originó en los Estados Unidos. eh, en los Estados Unidos, ¿verdad? Hubo una crisis financiera en los años 2008 y 2009 y, como nos dice la reseña histórica, desde 2009 hasta 2014 la Reserva Federal ejecutó un programa de flexibilización cuantitativa a través del aumento de la oferta monetaria. Este programa tuvo el efecto de aumentar el lado de los activos de la Reserva Federal porque hizo una compra masiva de activos financieros y al mismo tiempo
los pasivos, principalmente en los bancos, ¿verdad? Crecieron en la misma cantidad y superaron los 4 billones de dólares al año 2017. El objetivo de este programa era que los bancos prestaran e invirtieran esas reservas para estimular el crecimiento económico general. En parte, esto pasó, sí, en parte pasó, pero el objetivo no se pudo cumplir a cabalidad, nos dice el texto. Sin embargo, lo que realmente sucedió fue que los bancos retuvieron gran parte de ese dinero como exceso de reserva. En su punto máximo, antes de la llegada de la pandemia del coronavirus, los bancos estadounidenses tenían un exceso de reserva de 2.7 billones de dólares, lo que fue por supuesto un resultado inesperado del programa de flexibilización cuantitativa de la Reserva Federal. Y eso es lo que nosotros podemos observar en este gráfico, ¿verdad? El exceso de reservas de las instituciones que perciben depósitos. Este gráfico lo tenemos desde el año 2007 hasta el año 2020 y podemos observar ese crecimiento constante desde la época de la crisis en 2008-2009 hasta el pico finales de 2014, que es lo que nos estaba diciendo la diapositiva. Otro ejemplo de flexibilización cuantitativa se da en Europa. Esto se dio, ¿verdad? Más o menos del año 2010 en adelante y nos dice que el Banco Central Europeo realizó compras a gran escala de bonos entre mayo de 2009 hasta mediados, ¿verdad?, del 2015. Se compraron alrededor de 250.000 millones de euros, pero técnicamente pues aquí hay un debate, ¿verdad? Porque el Banco Central Europeo no llamó a esta actividad flexibilización cuantitativa, simplemente llevaron a cabo la compra sin ponerle nombre y apellido. Dice el texto, a partir de marzo de 2015 se planteó que el estímulo duraría por lo menos hasta septiembre de 2016, con una compra total de al menos 1.1 billones de euros adicionales. Para aquel entonces, Mario Draghi, que era el presidente del Banco Central Europeo, anunció que el programa continuaría hasta que se viera un ajuste continuo en la trayectoria de la inflación, refiriéndose a la necesidad de que del Banco Central Europeo de combatir las amenazas de la deflación en la eurozona a principios del año 2015. Otro ejemplo que es emblemático en el tema de flexibilización cuantitativa es Japón. Japón ha tenido una relación de amor-odio con esta política monetaria. Han habido periodos en su historia en que la han adoptado en todo su esplendor, han habido periodos en su historia en que la han rechazado. En general, el motivo por el que Japón ha adoptado la flexibilización cuantitativa, que en su momento incluso llegó a llamarse Abenomics, eh, haciendo referencia al ex primer ministro japonés Shinzo Abe, es debido a que en Japón hay un fenómeno muy interesante, que es que ellos no sufren de precios elevados, sino que sufren de precios estancados y que en algunos sectores incluso van hacia la baja. Esto se llama, por supuesto, deflación. Es lo contrario a la inflación, ¿verdad? Y como se podrán imaginar, pues esto es un problema a nivel macroeconómico porque desincentiva la actividad empresarial. Entonces, en un intento por corregir la deflación, el gobierno japonés ha hecho uso de la flexibilización cuantitativa para tratar de estimular a largo plazo, ¿verdad?, la actividad económica y provocar un cambio en los niveles de precio. Aquí podemos observar más o menos cómo ha variado la inflación anual de Japón y los periodos, especialmente, especialmente a partir del año 2000, los periodos de mayor inflación en Japón coinciden con un uso más intensivo de la estrategia de flexibilización cuantitativa. Eso sería todo. Esto es un resumen, ¿verdad? Por supuesto, aquí les dejamos varios enlaces de publicaciones, de páginas web y de algún contenido que puede ser de interés. Muchas gracias y hasta pronto.